Mientras me secaba las lágrimas en el velorio de mi único hijo, escuché la voz fría de Carla, mi nuera, atravesar el silencio de la sala. Mañana tienes que irte de esta casa. Vendí todo y voy a empezar una vida nueva. Me quedé paralizada. Aún había personas firmando el libro de condolencias, y aún así ella escogió ese momento, el último adiós a mi hijo Tomás, para apuñalarme con esas palabras crueles. Tragué el nudo en la garganta. No quería convertir la despedida de mi muchacho en una escena vergonzosa. Solo quería que él descansara en paz, al menos en su último día en esta tierra. Pero el golpe final vino días después, durante la lectura del testamento. Carla, con una sonrisa burlona, susurró: «Espero que te guste ser una indigente, porque no vas a recibir ni un centavo». Lo que ella no imaginaba es que el destino tenía otros planes. En el instante en que el abogado abrió el sobre, el karma finalmente llamó a su puerta, y su sonrisa desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y escribe en los comentarios: ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Mi nombre es Margarita Hernández, tengo 67 años y viví casi toda mi vida en Ciudad de México, Colorado. Perdí a mi esposo, Eduardo, por un ataque al corazón hace 8 años, dejándome sola con nuestro hijo Tomás. Después de que Eduardo se fue, vendí nuestra casa grande en el suburbio y usé el dinero para ayudar a Tomás y a su esposa Carla a comprar la casa donde todos vivíamos. Fue un acuerdo familiar. Yo contribuiría financieramente y ayudaría con las tareas domésticas y con la crianza de mi nieto Lucas. «Mamá, esta casa siempre será tu hogar también», me dijo Tomás ese día, mientras firmábamos los papeles. Su sonrisa sincera calmó cualquier preocupación que pudiera tener sobre no tener mi nombre en la escritura. Después de todo, ¿qué hijo echaría a su propia madre? En los primeros años, todo parecía funcionar bien. Cocinaba casi todas las noches, mantenía la casa limpia, recogía a Lucas de la escuela y cuidaba el jardín que se convirtió en el más bonito del vecindario. No me importaba hacer estas tareas. Era mi manera de contribuir a nuestra familia. Pero las cosas comenzaron a cambiar sutilmente después de que Tomás fue ascendido. Carla comenzó a hacer comentarios. «Margarita, ¿realmente tienes que usar la licuadora tan temprano?» O «Creo que esta casa se está quedando pequeña para 3 adultos, ¿no crees?» Pequeños comentarios que, solos, parecían inofensivos, pero juntos formaban un patrón que ignoré por amor a mi hijo y mi nieto. Luego, en una mañana común de miércoles, recibí la llamada que cambiaría todo. Tomás, mi muchacho de 42 años, había sufrido un aneurisma cerebral mientras estaba en el trabajo. Cuando llegué al hospital, ya había partido. El funeral fue 3 días después. La iglesia estaba repleta de flores y rostros conocidos, todos en shock por la repentina partida de alguien tan joven. Me quedé sentada en la primera fila, sosteniendo la mano del pequeño Lucas de 9 años, tratando de ser fuerte por él, mientras mi propio corazón estaba destrozado. Fue cuando el último invitado se estaba yendo que Carla se acercó. Su elegante vestido negro contrastaba con sus ojos secos y calculadores. Esperó hasta que estuviéramos relativamente solas, con solo algunos parientes distantes aún recogiendo sus pertenencias. «Margarita», dijo, su voz baja pero firme. «Ahora que Tomás se ha ido, necesitamos ser prácticas. Mañana tienes que irte de la casa. Ya tengo un comprador interesado y quiero mudarme a Mérida con Lucas». Me quedé paralizada. «Carla, acabamos de enterrar a mi hijo, a nuestro hijo. ¿Cómo puedes pensar en vender la casa ahora? ¿Y a dónde esperas que vaya?» Su mirada era gélida. «Eso realmente no es problema mío, ¿verdad? La casa está a mi nombre. Debes haber ahorrado algo todos estos años viviendo gratis». «¿Gratis?», mi voz falló. «Di $180,000 para el enganche de esta casa, sin contar todo lo que hago diariamente». «Sin comprobante», interrumpió, encogiéndose de hombros. «Fue un regalo para tu hijo, no para mí, y ahora él se ha ido».
Antes de que pudiera responder, Carla se alejó para hablar con su hermano, Gregorio, quien me lanzó una mirada desagradable desde el otro lado de la sala. Me quedé sentada, con las manos temblando, incapaz de comprender la crueldad de ese momento. Esa noche, sola en la habitación que ocupaba desde hacía 5 años, no pude dormir. Recordé todas las pequeñas pistas que había ignorado. Carla escondiendo correspondencia de Tomás, conversaciones abruptamente interrumpidas cuando yo entraba en la sala, documentos rápidamente guardados en cajones. Había sido ingenua, confiando en la protección de mi hijo sin pensar en lo que sucedería cuando él ya no estuviera aquí. Mientras organizaba algunas cosas, encontré una pequeña caja que Tomás me había dado 3 meses antes. «Guarda esto, mamá. No le digas a nadie que lo tienes. Un día puede ser importante», me dijo. En ese momento, pensé que era solo algún recuerdo sentimental. Abrí la caja con manos temblorosas y encontré una llave con una pequeña nota. Caja de seguridad 247, First National Bank. Contraseña, el cumpleaños de la abuela. Junto a ella había una tarjeta de presentación de un abogado, Ricardo Fuentes, con una nota manuscrita. «Si algo me sucede, busca al señor Fuentes de inmediato». Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Tomás lo sabía? ¿Había previsto que necesitaría protegerme? Con el corazón acelerado, guardé la llave y la tarjeta en el bolso. Por primera vez desde la muerte de Tomás, sentí una pequeña llama de esperanza. A la mañana siguiente, Carla llamó a la puerta de mi habitación a las 7:30 a.m. «Necesito que te vayas antes del mediodía», anunció fríamente. «El agente inmobiliario viene a fotografiar la casa a la 1 p.m. «Carla, por favor», supliqué. «Ayudé a pagar esta casa. ¿A dónde esperas que vaya tan rápido?» Ella suspiró impaciente. «Existen albergues para personas de tu edad, o tal vez alguno de tus amigos pueda ayudar. Francamente, Margarita, debiste haberte preparado mejor para tu vejez en lugar de depender de mi esposo». «De mi hijo», corregí, sintiendo una rabia que rara vez experimentaba. «Y esta casa también es parcialmente mía». «Pruébalo», me desafió, con una sonrisa arrogante en los labios. «¿Tu nombre está en algún documento? ¿Algún contrato? ¿No? Entonces tienes hasta el mediodía». No discutí más. En su lugar, comencé a empacar mis cosas, poniendo todo lo que pude en 4 maletas grandes y algunas cajas. Fotos familiares, recuerdos de Eduardo, regalos que Tomás me había dado a lo largo de los años, todo lo que podía cargar. El resto, incluyendo muebles que había traído de mi antigua casa, tendría que quedarse. Mientras empacaba, escuché a Carla al teléfono con alguien, probablemente su hermano. Finalmente me libré de ella, se rió. «No vas a creer cuánto están ofreciendo por la casa. Con el seguro de vida de Tomás, nunca más tendré que trabajar». Esa vieja idiota realmente creyó que era parte de la familia. Sus palabras me hirieron profundamente, pero también encendieron algo en mí, una determinación que no sabía que tenía. Terminé de arreglar mis cosas, puse todo en mi coche viejo y miré por última vez la casa que ayudé a comprar, la casa donde pensé que viviría mis últimos días. Lucas corrió hacia mí antes de que entrara en el coche. «Abuela, ¿a dónde vas? ¿Por qué te llevas todas tus cosas?» Sus ojos inocentes estaban rojos e hinchados. Lo abracé con fuerza, sintiendo las lágrimas quemarme. «La abuela va a vivir en otro lugar por un tiempo, cariño, pero prometo que nos veremos pronto. Mamá dijo que nos vamos a mudar lejos», susurró. «No quiero ir, quiero quedarme contigo». «Lucas», llamó Carla desde la puerta, su tono cortante. «Entra ahora. Deja ir a tu abuela». Le di un último abrazo a mi nieto y entré en el coche, las manos temblando tanto que apenas podía girar la llave en el encendido. No tenía idea de a dónde ir, pero sabía cuál sería mi primera parada: el First National Bank. Conduje hasta el centro de la ciudad con el piloto automático, mis pensamientos tan caóticos como el tráfico a mi alrededor. El peso de la traición de Carla aún estaba fresco, pero ahora había algo más.
Curiosidad sobre lo que Tomás había dejado en esa caja de seguridad bancaria. El First National Bank ocupaba un imponente edificio de granito, con columnas clásicas que parecían fuera de lugar en la arquitectura moderna de Ciudad de México. Estacioné mi coche cargado con todo lo que quedaba de mi vida y entré, sintiéndome fuera de lugar con mi rostro hinchado por el llanto y la ropa arrugada. «Buenos días», dije a la recepcionista, tratando de sonar más confiada de lo que me sentía. «Necesito acceder a una caja de seguridad». Después de verificar mi identidad y la llave, un guardia de seguridad me condujo a la sala de las cajas. La atmósfera fría e impersonal del lugar contrastaba con el torbellino de emociones dentro de mí. Mis manos temblaban al insertar la llave en la caja 247, girándola junto con la contraseña. El cumpleaños de mi madre, como Tomás había indicado. La caja se abrió con un clic metálico. Dentro había una carpeta negra, un sobre marrón y una pequeña caja de madera. Mi corazón se aceleró mientras retiraba el contenido y lo llevaba a una sala privada designada para clientes. Abrí primero el sobre. Dentro encontré una carta manuscrita de Tomás. «Querida mamá, si estás leyendo esto es porque mis sospechas eran ciertas. Sé que parece una locura, pero en los últimos meses comencé a desconfiar de las intenciones de Carla. Encontré conversaciones de ella con Gregorio, discutiendo planes para deshacerse de ti y vender la casa tan pronto como pudieran. También descubrí que ha estado desviando dinero de nuestra cuenta conjunta a una cuenta secreta. Mamá, lo siento mucho. Debí haber confrontado a Carla, pero quería tener pruebas concretas antes. Mientras investigaba, me di cuenta de que necesitaba protegerte en caso de que algo me sucediera. En la carpeta negra encontrarás documentos importantes. Un contrato firmado entre nosotros dos reconociendo tu contribución financiera a la compra de la casa, extractos bancarios que comprueban la transferencia y un documento legal que garantiza tu derecho de residencia vitalicio, independientemente de lo que me suceda. Todo debidamente notariado. En la caja de madera hay una memoria USB con correos electrónicos, mensajes de texto y grabaciones de conversaciones entre Carla y Gregorio que prueban sus intenciones. También incluí una copia de mi testamento actualizado, dejándote mi parte de la casa y la mitad de todos mis bienes. Comunícate con Ricardo Fuentes de inmediato. Él es mi abogado y amigo de confianza y tiene todas las instrucciones para ayudarte. Te amo mucho, mamá. Siempre cuidaste de mí y ahora es mi turno de cuidar de ti. Con amor, Tomás. Leí la carta 3 veces, las lágrimas cayendo libremente sobre el papel. Mi Tomás, mi muchacho, se había dado cuenta de todo y había preparado silenciosamente una red de seguridad para mí. En medio del dolor de la pérdida, sentí una ola de amor por él más fuerte que nunca. Con las manos aún temblorosas, abrí la carpeta negra. Como Tomás había descrito, allí estaban todos los documentos. El contrato que detallaba mi contribución financiera, recibos bancarios y, lo más importante, un documento legal que garantizaba mi derecho a vivir en la casa por el resto de mi vida. Todo firmado, fechado y notariado hacía solo 3 meses. La caja de madera contenía una memoria USB y una copia del testamento de Tomás. No tenía forma de verificar el contenido de la memoria USB allí, pero el testamento era claro. Tomás me dejaba su parte de la casa y la mitad de todos sus bienes, incluyendo su seguro de vida. La otra mitad se colocaría en un fondo fiduciario para Lucas, accesible solo cuando cumpliera 25 años. Carla no lo sabía, pero acababa de cometer un gran error al echarme. Con una nueva determinación, guardé todo de vuelta en el bolso y tomé mi celular. La tarjeta del abogado Ricardo Fuentes aún estaba en mi cartera. Marqué el número, sorprendida al ser atendida directamente por él después de mencionar mi nombre. «Señora Hernández», su voz era cálida y profesional. Estaba esperando su llamada. Tomás me avisó que esto podría suceder. ¿Podemos vernos hoy mismo? 2 horas después, estaba sentada en el elegante despacho de Ricardo Fuentes en el Centro Financiero de Ciudad de México.
Era un hombre de mediana edad, con cabello canoso y ojos amables detrás de gafas de montura fina. Tomás era más que un cliente, era mi amigo, explicó Ricardo mientras examinaba los documentos que yo había traído. Vino a verme hace unos 4 meses, muy preocupado. Dijo que había descubierto algo inquietante sobre su esposa. ¿Qué descubrió exactamente?, pregunté. Ricardo dudó brevemente. Tomás encontró correos electrónicos entre Carla y su hermano discutiendo planes para un futuro sin usted en la casa. También descubrió transferencias bancarias sospechosas. Estaba investigando discretamente, reuniendo pruebas. Y él sospechaba que Carla podría... Mi voz se quebró, incapaz de completar la frase. Tomás nunca mencionó explícitamente temer por su vida, respondió Ricardo cautelosamente. Pero ciertamente estaba lo suficientemente preocupado como para tomar medidas preventivas extraordinarias. Ricardo conectó la memoria USB a su computadora y pasamos la siguiente hora revisando su contenido. Había docenas de correos electrónicos entre Carla y Gregorio, algunos datados de más de 2 años atrás, discutiendo cómo sería más fácil si yo no estuviera en la casa, cómo Carla estaba cansada de tener a una vieja entrometida controlando su vida. Pero lo más chocante fueron los mensajes recientes. Después de que nos deshagamos de ella, podemos vender la casa y repartir el dinero. Tomás nunca necesita saber cuánto obtuvimos realmente. Carla a Gregorio, 3 meses antes. ¿Recuerdas a ese médico que conociste? ¿Podría ayudar con el pequeño problema del seguro de vida? 5 años es mucho tiempo para esperar. Gregorio a Carla, 2 meses antes. Sentí un escalofrío al darme cuenta de las implicaciones. ¿Estarían hablando de lastimar a Tomás? ¿Sería posible? Esto ¿es suficiente para una investigación?, le pregunté a Ricardo, mi boca repentinamente seca. Es circunstancial, pero definitivamente preocupante, respondió con expresión grave. Voy a reenviárselo a un colega que trabaja con casos criminales. Mientras tanto, tenemos un problema más inmediato que resolver: recuperar su casa. Ricardo tecleó rápidamente en su computadora e imprimió varios documentos. Esta es una advertencia formal de cese y desista que enviaré a Carla hoy mismo, informándole sobre sus derechos legales en la propiedad y exigiendo acceso inmediato. También preparé una solicitud de orden de restricción de emergencia para impedir cualquier venta de la casa hasta que el tribunal pueda revisar el caso. Firmé donde él indicó, sintiendo una extraña mezcla de gratitud hacia Tomás por haberme protegido y tristeza por no poder agradecérselo. Una última cosa, dijo Ricardo, abriendo un cajón y sacando un sobre. Tomás me dejó esto, para entregárselo en caso de que algo le sucediera. Abrí el sobre con cuidado. Dentro había una llave de una casa nueva y una tarjeta de débito con una nota. Mi apartamento en el centro. Lo uso para clientes ocasionalmente, pero siempre está listo. La contraseña de la tarjeta es el cumpleaños de Lucas. Tienes suficiente para que empieces de nuevo si lo necesitas. Te amo, mamá. Las lágrimas volvieron con toda su fuerza. Incluso en medio de sus propias sospechas y preocupaciones, Tomás había pensado en todo para protegerme. Él sabía. Susurré. De alguna manera sabía que necesitaría protegerme. Ricardo asintió solemnemente. Tomás era un hombre extraordinario, y ahora vamos a honrar su memoria asegurando que su madre esté protegida, exactamente como él quería. Al salir del despacho de Ricardo, sentí algo que no experimentaba desde la muerte de Tomás, un propósito. Carla me había subestimado por completo, viéndome solo como una anciana indefensa que podía desechar cuando le fuera conveniente. Conduje hasta la dirección del apartamento de Tomás en el centro de la ciudad, un elegante edificio con seguridad en la entrada. El portero sonrió al ver mi nombre en la lista de autorizados permanentes y me entregó un juego completo de llaves. El apartamento era pequeño pero sofisticado, con vista a las montañas a lo lejos.
Estaba impecablemente limpio y abastecido con alimentos básicos, otra señal de la previsión de Tomás. Me desplomé en el sofá, agotada física y emocionalmente. Mientras el sol se ponía sobre Ciudad de México, tomé mi teléfono y vi 3 llamadas perdidas de Carla. También había un mensaje de texto. Olvidaste algunas cosas. Las donaré a caridad mañana si no vienes por ellas. Por cierto, ¿dónde estás? Necesito tu nueva dirección para los documentos del seguro. Sonreí amargamente. Carla no estaba preocupada por mí. Quería saber dónde estaba para asegurarse de recibir el dinero del seguro rápidamente. Lo que ella no sabía es que ahora yo tenía todas las cartas en la mano. En lugar de responder, llamé a Ricardo. Creo que es hora de convocar a una reunión, dije, con una firmeza en la voz que me sorprendió. Me gustaría ver la expresión de Carla cuando descubra que su plan perfecto acaba de desmoronarse. 3 días pasaron desde que Carla me echó de la casa que ayudé a comprar. 3 días en los que me adapté al apartamento de Tomás en el centro de la ciudad, un refugio que él previsiblemente había preparado. 3 días planeando el momento en que recuperaría no solo mi dignidad, sino también la justicia para mi hijo. Ricardo Fuentes organizó todo meticulosamente. La reunión sería en su despacho a las 10:01 a.m. Carla recibió una notificación formal solicitando su presencia para discutir asuntos urgentes relativos al patrimonio de Tomás Hernández. Ella no sabía que yo estaría allí, ni imaginaba lo que estaba por venir. Esa mañana me vestí con cuidado, un traje sastre azul marino conservador que había comprado años atrás para la boda de Tomás. Quería parecer respetable, serena y sobre todo en control. No más la suegra sumisa que podía ser desechada como un mueble viejo. Llegué al despacho de Ricardo 30 minutos antes de la hora acordada. Él me recibió con una sonrisa alentadora. ¿Está lista para esto, Margarita?, preguntó, ofreciéndome una taza de té. Más que lista, respondí, sorprendida por mi propia convicción. Es hora de que Carla entienda que subestimó no solo a mí, sino también a Tomás. A las 10:05 a.m., la recepcionista anunció la llegada de Carla. Ricardo me condujo a una sala de conferencias adyacente donde podría escuchar todo sin ser vista inicialmente, una pequeña ventaja táctica que él sugirió. A través de la puerta entreabierta, vi a Carla entrar en el despacho principal. Estaba impecablemente vestida con un vestido negro ajustado, el cabello perfectamente arreglado, la imagen de la viuda elegante de luto. A su lado estaba su hermano, Gregorio, alto y de expresión arrogante. Ambos llevaban carpetas y exudaban confianza. «Señor Fuentes», Carla extendió la mano, su voz suavemente modulada en un tono de tristeza estudiada. «Gracias por recibirnos en un momento tan difícil. Él es mi hermano Gregorio, quien me está ayudando con los asuntos de Tomás». Ricardo asintió formalmente. «Señora Hernández, señor Davis, gracias por venir. Por favor, tomen asiento». Carla cruzó las piernas elegantemente. Debo decir que me confundió un poco su carta. Pensé que todos los asuntos del patrimonio serían manejados por el abogado de la empresa de Tomás. En realidad, Ricardo comenzó abriendo una carpeta. Soy el abogado personal de Tomás desde hace más de 5 años. Él me confió varios asuntos confidenciales, incluyendo su testamento más reciente. Carla parpadeó, momentáneamente desconcertada. ¿Testamento más reciente? No estoy al tanto de ningún testamento, aparte del que hicimos juntos cuando nació Lucas. Ese es precisamente el motivo de esta reunión, continuó Ricardo, su voz profesional. Tomás hizo cambios significativos en su testamento hace aproximadamente 3 meses, con instrucciones específicas para ser implementadas inmediatamente después de su fallecimiento. Gregorio se inclinó hacia adelante, su tono agresivo. ¿Qué tipo de cambios? ¿Y por qué Tomás haría eso sin informar a Carla? Ricardo ignoró la segunda pregunta. Los cambios se refieren principalmente a la distribución de bienes y a la residencia compartida.
Pero antes de entrar en detalles, hay alguien que Tomás quería que participara en esta discusión. Esa fue mi señal. Respiré hondo y entré en la sala. El rostro de Carla se transformó instantáneamente. El shock y luego la rabia apenas contenida cruzaron sus facciones antes de que lograra recomponer su máscara de civismo. ¿Margarita? Forzó una sonrisa tensa. ¿Qué estás haciendo aquí? La señora Hernández fue específicamente nombrada en el Nuevo Testamento, explicó Ricardo antes de que yo pudiera responder. Su presencia no solo es apropiada, sino necesaria. Me senté directamente al otro lado de la mesa, frente a Carla y Gregorio. Su incomodidad era palpable. Vayamos al grano, continuó Ricardo, poniendo documentos sobre la mesa. Primero, me gustaría aclarar la situación de la residencia en Maple Street, 1542. Carla intervino rápidamente. La casa está exclusivamente a mi nombre. Fue una decisión conjunta entre Tomás y yo para simplificar cuestiones legales. En realidad, respondió Ricardo, deslizando el primer documento por la mesa. Aquí tienen un contrato legalmente vinculante, firmado por Tomás y Margarita Hernández, que reconoce la contribución sustancial de $180,000 de la señora Hernández a la compra de la propiedad, con la estipulación expresa de un derecho de residencia vitalicio. El rostro de Carla palideció visiblemente. Esto no puede ser legal. Nunca vi este documento antes. Está debidamente notariado, como pueden ver, señaló Ricardo. Y aquí están los extractos bancarios que confirman la transferencia del valor mencionado de la cuenta de la señora Hernández a la cuenta conjunta utilizada para el pago inicial de la casa. Gregorio tomó los documentos, examinándolos frenéticamente. Esto podría ser impugnado. Tomás pudo haber sido coaccionado. ¿Por su propia madre?, preguntó Ricardo con una ceja levantada. Eso sería difícil de probar, especialmente considerando que Tomás también dejó esto. Reprodujo una grabación en su computadora. La voz de Tomás llenó la sala. Estoy grabando esto como registro adicional de mi decisión libre y consciente de reconocer legalmente la contribución financiera de mi madre, Margarita Hernández, para la compra de nuestra casa. Este documento garantiza su derecho a residir en la propiedad por el resto de su vida, independientemente de cualquier circunstancia futura. Estoy haciendo esto por voluntad propia, sin ninguna coacción. Las lágrimas acudieron a mis ojos al escuchar la voz de mi hijo, tan clara y decidida, aunque ya no estuviera aquí. Carla y Gregorio intercambiaron miradas alarmadas. Su estrategia se estaba desmoronando rápidamente. Hay más, continuó Ricardo, implacable. El testamento actualizado de Tomás especifica claramente la división de sus bienes. La mitad para Lucas en un fondo fiduciario accesible a los 25 años, y la mitad para Margarita Hernández, incluyendo su parte de la casa y el 50% del beneficio del seguro de vida. Carla se levantó abruptamente. Esto es ridículo. Tomás nunca haría esto. Vamos a impugnar estos documentos. Son libres de intentarlo, respondió Ricardo con calma. Pero antes de tomar esa decisión, tal vez quieran considerar esto. Giró su monitor para mostrar una serie de correos electrónicos y mensajes de texto entre Carla y Gregorio. El color desapareció por completo del rostro de Carla. Tomás me buscó hace unos meses con preocupaciones sobre actividades sospechosas, explicó Ricardo. Él había descubierto comunicaciones bastante inquietantes y transferencias financieras inexplicables. Como abogado, le sugerí que reuniera evidencia, lo cual hizo meticulosamente. Gregorio intentó recuperar el control. Esto es invasión de la privacidad. Tomás no tenía derecho a acceder a las comunicaciones privadas de Carla. En realidad, tenía todo el derecho de investigar actividades sospechosas en cuentas conjuntas, replicó Ricardo. Y el contenido de estas comunicaciones es, por lo menos, preocupante. Discusiones sobre deshacerse de la vieja, vender la casa sin que Tomás supiera el valor real, e incluso algunas referencias inquietantes a acelerar el acceso al seguro de vida.
Mi estómago se revolvió al escuchar esto confirmado en voz alta. Parte de mí aún se negaba a creer que Carla pudiera estar involucrada en la muerte de Tomás, pero las evidencias se estaban volviendo cada vez más difíciles de ignorar. Carla parecía a punto de desmoronarse. Su rostro alternaba entre palidez extrema y manchas rojas de rabia. «Eso no prueba nada», siseó. «Estás distorsionando conversaciones inocentes». Finalmente, después de todo ese tiempo escuchando, decidí hablar. «Carla», mi voz era firme, pero baja. «El día del funeral de Tomás, me echaste de la casa que ayudé a comprar. Dijiste que yo no significaba nada, que no tenía derechos. Me trataste como basura en el momento en que mi hijo, tu esposo, acababa de ser enterrado». Carla intentó interrumpir, pero yo continué. «Lo que no te diste cuenta es que Tomás vio a través de tu fachada. Se dio cuenta de cómo realmente me tratabas cuando él no estaba mirando, y tomó medidas para protegerme». «Esto es absurdo», respondió ella, pero su voz estaba temblorosa. «Tomás y yo éramos felices. Él confiaba en mí implícitamente». «Entonces, ¿cómo explicas esto?», pregunté, poniendo sobre la mesa una foto de las transferencias bancarias que Carla había hecho de la cuenta conjunta a una cuenta privada en las Islas Caimán. El silencio que siguió fue ensordecedor. Ricardo carraspeó. «Tengo 2 opciones para ofrecer hoy. Primera, acordamos los términos del testamento de Tomás. Margarita regresa a la casa inmediatamente con todos los derechos garantizados y ninguna de estas informaciones inquietantes va más allá de esta sala». Gregorio se inclinó hacia adelante. «¿Y la segunda opción?». «Impugnamos todo en el tribunal», respondió Ricardo simplemente. «Cada correo electrónico, cada transferencia, cada palabra maliciosa sobre Margarita se convierte en registro público. Y, por supuesto, las autoridades relevantes serían informadas sobre ciertas coincidencias relacionadas con el repentino fallecimiento de Tomás». Carla parecía estar sofocándose. «¿Me estás acusando de algo?». «No estoy acusando a nadie de nada», respondió Ricardo suavemente. «Simplemente estoy señalando que Tomás estaba lo suficientemente preocupado como para tomar precauciones extraordinarias. El tribunal puede sacar sus propias conclusiones». El reloj en la pared parecía tronar en el silencio que siguió. Finalmente, Carla habló, su voz derrotada. «¿Qué quieres exactamente, Margarita?». La miré directamente a los ojos. «Quiero exactamente lo que Tomás quería para mí. Mi lugar en la casa que ayudé a comprar, mi parte de su herencia y el derecho a ser parte de la vida de mi nieto». Carla y Gregorio conferenciaron rápidamente en voz baja. Después de unos minutos tensos, ella se volteó hacia Ricardo. «Estaremos de acuerdo con los términos del testamento, pero quiero esto formalizado, detallando exactamente lo que pertenece a quién». Ricardo ya estaba preparado con los documentos. Naturalmente. Todo está listo para la firma. Mientras Carla firmaba los papeles con manos temblorosas, noté algo en sus ojos que nunca había visto antes. Miedo. Miedo de mí, una mujer que ella había considerado insignificante. Al salir del despacho de Ricardo esa mañana, respiré el aire fresco de Ciudad de México con una sensación de victoria agridulce. Había ganado una batalla que nunca debió haber existido, pero el costo había sido inmenso. Mi hijo ya no estaba aquí. Aún así, sentí una nueva fuerza naciendo dentro de mí. Tomás me había protegido de maneras que jamás imaginaría, y ahora me correspondía a mí seguir viviendo para honrar su legado. De camino de regreso al apartamento, recibí un mensaje de Ricardo. «Todo está formalizado. Puede regresar a la casa cuando quiera». Me detuve en el pequeño café de la esquina para tomar un té y procesar todo lo que había sucedido. El sol de otoño entraba por las ventanas, proyectando un brillo dorado sobre las mesas. Estaba exhausta, pero por primera vez desde la muerte de Tomás no me sentía impotente. La decisión de regresar a la casa no era simple. Por un lado, era mi derecho, y quería estar cerca de los recuerdos de Tomás y tener acceso fácil a Lucas.
Por otro lado, la idea de compartir espacio con Carla, después de todo lo que había sucedido, parecía insoportable. Decidí que regresaría, pero en mis propios términos. Esta ya no sería una situación en la que me sentiría una intrusa en mi propia casa. Carla tendría que entender que las cosas habían cambiado para siempre. Cuando llegué a la casa en Maple Street esa tarde, encontré a Carla en la sala de estar con maletas parcialmente hechas. Se congeló al verme entrar con mis propias llaves. Regresé, anuncié simplemente. Carla asintió rígidamente. Ricardo me llamó. Puedes quedarte con la habitación de invitados de nuevo. No, respondí con firmeza. Me quedaré en la habitación principal. Su rostro se endureció. Es mi habitación. Era la habitación de Tomás también, respondí. Y según los términos del acuerdo, tengo derecho a la mitad de la casa. La habitación principal es parte de eso. Antes de que pudiera responder, Lucas bajó corriendo las escaleras y prácticamente se arrojó a mis brazos. «¡Abuela, regresaste!», exclamó, su pequeño cuerpo temblando de emoción. «Mamá dijo que te habías ido a vivir a otro lugar para siempre». Lo abracé con fuerza, mirando por encima de su cabeza a Carla, quien tuvo la decencia de parecer avergonzada. «Estoy de vuelta, mi amor», le susurré a Lucas, «y no me iré a ninguna parte». Esa noche fue tensa, con Carla y yo navegando por un nuevo y extraño territorio. Cociné la cena como siempre lo hacía, pero el silencio en la mesa era opresivo. Lucas intentó llenar los espacios con historias de la escuela, pero incluso él sentía la tensión en el aire. Después de la cena, mientras recogía la cocina, Carla se acercó, con los brazos cruzados defensivamente. «Necesitamos establecer algunas reglas», comenzó. Puse el último plato en el escurridor y me volteé para enfrentarla. «Sí, lo necesitamos. Primera regla, nunca más nos mentimos. Segunda, Lucas es la prioridad. Tercera, esta es mi casa tanto como tuya, y espero ser tratada con respeto». Carla pareció sorprendida por mi asertividad, pero asintió lentamente. «Justo. También quiero agregar que necesitamos privacidad. Áreas separadas, horarios separados para usar espacios comunes». «De acuerdo», respondí. «Y Lucas tendrá tiempo garantizado con nosotras dos». Una expresión extraña cruzó el rostro de Carla. Por un momento pensé haber visto tristeza genuina en sus ojos. «Yo realmente amaba a Tomás, ¿sabes?», dijo suavemente. «A mi manera». No respondí. No había nada que decir que no reabriera heridas o provocara más conflicto. En su lugar, sequé mis manos y salí de la cocina. En las semanas que siguieron, Carla y yo desarrollamos una rutina cautelosa. Como dos depredadores dividiendo el mismo territorio, manteníamos una distancia respetuosa, interactuando principalmente a través de Lucas. Un mes después de mi regreso, Ricardo me llamó con noticias inquietantes. La autopsia final de Tomás había planteado algunas preguntas. Aunque la causa oficial de la muerte seguía siendo aneurisma, se encontraron niveles elevados de ciertas sustancias que podrían haber contribuido a la condición. «No es concluyente», explicó Ricardo cuidadosamente, «pero el médico forense lo encontró lo suficientemente sospechoso como para alertar a las autoridades. Están considerando abrir una investigación». Sentí un nudo en el estómago. Parte de mí aún se negaba a creer que Carla pudiera haber ido tan lejos. Una cosa era planear deshacerse de mí. Otra completamente diferente era lastimar a Tomás. Esa noche no pude dormir. Me quedé acostada mirando el techo, pensando en todas las pequeñas cosas que había notado pero ignorado en los últimos meses de la vida de Tomás. Parecía más cansado. Tenía dolores de cabeza frecuentes. A veces parecía confundido. Todos síntomas que atribuimos al estrés del trabajo. Al día siguiente, noté a Carla al teléfono en el jardín trasero, hablando en voz baja y urgente. Cuando me vio por la ventana, colgó rápidamente y entró, el rostro una máscara de compostura. «Margarita estaba pensando», dijo con una casualidad forzada. «Tal vez deberíamos vender la casa después de todo. Dividir el dinero y seguir caminos separados.
Hay muchos recuerdos dolorosos aquí. La miré largamente. No, Carla, no venderemos la casa. Tomás quería que Lucas creciera aquí, y eso es lo que va a suceder. Sus ojos se entrecerraron brevemente antes de que forzara una sonrisa. Claro, solo una idea. Solo estoy tratando de encontrar una manera de seguir adelante. Esa tarde, recibí una llamada del detective García del Departamento de Policía de Ciudad de México, solicitando una reunión para discutir las circunstancias del fallecimiento de Tomás Hernández. Acepté de inmediato. El detective era un hombre de mediana edad con ojos perspicaces que parecían notarlo todo. Nos reunimos en una cafetería cercana, lejos de casa y de Carla. Señora Hernández, estamos investigando algunas inconsistencias relacionadas con la muerte de su hijo, explicó después de las presentaciones. ¿Notó algún cambio en su comportamiento o salud en los meses anteriores? Le conté sobre el cansancio, los dolores de cabeza, los momentos de confusión. ¿Y qué hay de la señora Carla Hernández? ¿Cómo era su relación? Dudé. A pesar de todo, acusar a mi nuera de asesinato era un paso extremadamente serio. En la superficie parecían estar bien, respondí cuidadosamente. Pero Tomás había descubierto algunas irregularidades financieras en los meses antes de su muerte. Estaba investigando discretamente. El detective tomó notas. Estamos al tanto de esas transferencias. También descubrimos que la señora Carla Hernández aumentó significativamente el seguro de vida de Tomás hace unos 6 meses, sin su conocimiento aparente. Sentí un nudo en el estómago. Yo no sabía eso. También estamos investigando una conexión entre su hermano, Gregorio Davis, y un médico que recientemente perdió su licencia por prácticas cuestionables, continuó. Este médico pudo haber suministrado sustancias que, administradas en pequeñas dosis a lo largo del tiempo, podrían provocar síntomas similares a los que usted describió y eventualmente llevar a un aneurisma. Mi mundo pareció desmoronarse de nuevo. La posibilidad de que Tomás hubiera sido envenenado lentamente, justo bajo mi nariz, era insoportable. ¿Qué sucede ahora?, pregunté, mi voz casi un susurro. Continuamos investigando, respondió el detective. Y le sugiero que sea extremadamente cautelosa en casa, señora Hernández. No mencione esta conversación a Carla. 2 días después, mientras Carla estaba en el trabajo y Lucas en la escuela, hice algo que nunca imaginé hacer. Busqué en su escritorio en casa, revisando cajones y armarios en busca de... Ni siquiera yo sabía exactamente qué. En el fondo de un cajón de archivos encontré una carpeta marcada como Seguro T. Dentro estaba la póliza de seguro de vida de Tomás, alterada 6 meses antes a $2 millones, con Carla como única beneficiaria. Junto a ella había notas detalladas de depósitos y retiros y un nombre, Dr. Martín Robles. Con manos temblorosas, fotografié todos los documentos con mi celular y puse todo de vuelta exactamente como lo encontré. Luego envié las imágenes al detective García y a Ricardo. La respuesta fue casi inmediata. 1 hora después, recibí una llamada del detective. Señora Hernández, no vaya a casa hoy. Ejecutaremos una orden de registro en la residencia esta tarde. Tenemos razones para creer que la señora Carla Hernández y Gregorio Davis conspiraron para lastimar a su hijo. Me senté en un banco de un parque cercano, demasiado en shock para llorar. Mi teléfono sonó de nuevo. Era la escuela de Lucas. Señora Hernández, Carla acaba de recoger a Lucas temprano. Dijo que había una emergencia familiar. Mi sangre se congeló. ¿Cuándo exactamente? Hace unos 20 minutos. En pánico, llamé al detective García de nuevo. Ella recogió a Lucas de la escuela. Creo que sabe que estamos investigando. Lo que siguió fue un borrón. Una orden de búsqueda expedida de inmediato. Todas las salidas de la ciudad monitoreadas, cuentas bancarias congeladas. La policía encontró la casa vacía, pero el pasaporte de Carla todavía estaba allí, lo que significaba que probablemente no había salido del país.
Pasé la noche más angustiante de mi vida, imaginando dónde podría estar mi nieto, si estaría seguro. Carla nunca había mostrado crueldad hacia Lucas, pero ahora dudaba de todo lo que creía saber sobre ella. A la mañana siguiente, a las 5:23 a.m., mi teléfono sonó. Era un número desconocido. ¿Abuela? La voz pequeña y asustada de Lucas hizo que mi corazón se acelerara. Lucas, ¿dónde estás? ¿Estás bien? Estamos en un hotel. Mamá está durmiendo, pero ha estado llorando. Dijo que teníamos que huir, que gente mala está tratando de separarnos. Lucas, ¿qué hotel? ¿Puedes ver el nombre? Escuché un ruido de cortina abriéndose. Es el Mountain View Lodge. Tiene una montaña grande en el letrero. Genial, Lucas. Estás siendo muy valiente. La policía va... ¿Qué estás haciendo? La voz de Carla sonó distante, luego más cerca mientras presumiblemente le quitaba el teléfono a Lucas. Margarita, llamaste a la policía, ¿verdad? Estás tratando de quitarme a mi hijo. Carla, hablé lo más tranquilamente posible. Por favor, trae a Lucas de vuelta. Él necesita estabilidad, no huir. Al igual que tú necesitabas estabilidad, respondió ella, la voz temblando. Arruinaste todo. Tomás y yo estábamos bien hasta que te entrometiste, exigiendo vivir con nosotros, controlando nuestras vidas. Carla, Tomás está muerto, respondí con firmeza. Y la policía está investigando cómo sucedió. ¿De verdad quieres que Lucas sea criado por alguien que... No digas eso, gritó. Yo amaba a Tomás. Fue Gregorio quien... Yo nunca quise que Tomás saliera lastimado. Gregorio dijo que era solo para acelerar su jubilación, para que pudiéramos tener más tiempo juntos. Las sustancias no debían... Él no debía haber... Su llanto hizo que las palabras fueran incomprensibles. Aproveché la oportunidad. Carla, escucha. Si lo que dices es verdad, que fue Gregorio quien planeó todo, entonces regresa. Cuéntale a la policía tu versión. No empeores las cosas huyendo con Lucas. Hubo un largo silencio, interrumpido solo por sollozos ocasionales. Es demasiado tarde, respondió finalmente, la voz derrotada. Nunca me van a creer ahora. Te creerán si regresas voluntariamente, insistí. Piensa en Lucas. Él necesita estabilidad, no una vida huyendo. Mientras hablaba, hice señas frenéticas al detective García, que había llegado y estaba monitoreando la llamada. Me mostró un papel donde había escrito: Sigue hablando. Equipo táctico posicionado. Prométeme que no intentarás quitarme a Lucas, pidió Carla, sonando de repente muy joven y vulnerable. Te prometo que siempre haremos lo que sea mejor para Lucas, respondí, eligiendo mis palabras con cuidado. Él necesita a su madre, pero también necesita la verdad y la justicia para su padre. Más silencio. Luego, voy a volver, no por el sistema, no por ti, por Lucas. Una hora después, observé de lejos cuando Carla salió del hotel, sosteniendo la mano de Lucas. Parecía más pequeña, de alguna manera, con los hombros caídos y el rostro marcado por las lágrimas. Los oficiales la abordaron cuidadosamente, mientras otros condujeron a Lucas hasta donde yo esperaba. Él corrió hacia mí y lo abracé con toda la fuerza que pude sin lastimarlo. «Abuela, ¿mamá está en problemas?», preguntó, con los ojos grandes y asustados. «La situación es complicada, mi amor», respondí honestamente, «pero superaremos esto juntos, de alguna manera». Mientras observaba a Carla ser puesta en la patrulla policial, sentí una mezcla confusa de emociones: rabia, pena, luto y, sorprendentemente, una pequeña medida de alivio. La verdad, por dolorosa que fuera, finalmente estaba saliendo a la luz. Abracé a Lucas más fuerte, sintiendo su pequeña cabeza en mi hombro. Tomás podía haberse ido, pero parte de él vivía en este niño, y yo haría cualquier cosa para protegerlo, justo como Tomás había hecho por mí. Las semanas que siguieron al arresto de Carla fueron un torbellino de declaraciones, audiencias judiciales y decisiones difíciles. Como abuela de Lucas,
Me convertí en su tutora temporal mientras el proceso legal se desarrollaba. A los 9 años, él era demasiado joven para comprender completamente lo que estaba sucediendo, pero lo suficientemente mayor para saber que su vida nunca volvería a ser la misma. El caso se convirtió rápidamente en una sensación mediática local. Viuda negra de Ciudad de México, llamaban a Carla, mientras los reporteros se agolpaban frente a nuestra casa, esperando cualquier migaja de información. Mantuve a Lucas lejos de ellos y de las noticias, prefiriendo explicar la situación con mis propias palabras, de manera apropiada para su edad. ¿Mamá hizo algo muy malo?, me preguntó una noche mientras lo acostaba. Sus ojos grandes, tan parecidos a los de Tomás, me miraban con una mezcla de confusión y tristeza. A veces los adultos toman decisiones muy malas, respondí cuidadosamente. Y luego tienen que enfrentar las consecuencias de esas decisiones. Tu madre está hablando con personas que decidirán lo que sucede ahora. ¿Pero ella regresará? La pregunta que temía. No sé, cariño. Puede que pase mucho tiempo hasta que lo sepamos. La verdad era que Carla había aceptado testificar contra su hermano Gregorio a cambio de una pena reducida. Según su confesión, Gregorio había ideado el plan para matar a Tomás lentamente con sustancias que simularían un problema de salud natural. Carla admitió haber tenido conocimiento del plan y no haber hecho nada para impedirlo, pero insistió en que nunca había participado activamente en la administración de las sustancias. Esa parte había sido de Gregorio. El doctor Martín Robles, el médico que suministró las sustancias, también fue arrestado y aceptó cooperar. Su licencia ya había sido revocada por prácticas médicas cuestionables y enfrentaba graves acusaciones que podrían mantenerlo en prisión por el resto de su vida. Un día, unos 2 meses después del arresto de Carla, Ricardo me invitó a almorzar. Elegimos un pequeño restaurante italiano lejos de los medios y las miradas curiosas. ¿Cómo está Lucas?, preguntó después de que hicimos nuestros pedidos. Está teniendo días buenos y malos, respondí honestamente. Comenzó terapia la semana pasada. La terapeuta dice que está procesando el trauma de manera normal para su edad. Ricardo asintió, sus manos entrelazadas sobre la mesa. ¿Y usted, Margarita? ¿Cómo se está manteniendo? La pregunta me tomó por sorpresa. Estaba tan enfocada en cuidar de Lucas, en lidiar con abogados y la policía, que apenas había tenido tiempo para procesar mis propios sentimientos. Estoy funcionando, respondí finalmente. Es todo lo que puedo hacer por el momento. Sabe, Tomás estaría muy orgulloso de cómo está manejando todo esto, dijo Ricardo suavemente. Siempre hablaba de su fuerza. Sentí que se me formaban las lágrimas. No me siento fuerte. A veces siento que solo estoy fingiendo por Lucas. A veces, fingir fuerza es la propia definición de fuerza, sonrió Ricardo gentilmente. Pero la llamé aquí para discutir algo específico. El juicio de Gregorio está programado para comenzar en unas semanas. Carla ya llegó a un acuerdo y testificará en su contra. ¿Y al fiscal le gustaría que usted también testificara sobre el comportamiento de Tomás en los meses anteriores a su muerte, sobre su relación con Carla y Gregorio, sobre los síntomas que presentaba. Sentí un peso formarse en mi estómago. La idea de sentarme en un tribunal y revivir esos momentos, mientras Gregorio me miraba fijamente, parecía insoportable. ¿Tengo opción? Técnicamente sí. Podrían citarla, pero preferirían su cooperación voluntaria, explicó Ricardo. Honestamente, su testimonio sería muy valioso para el caso. Respiré hondo. ¿Y qué hay de Lucas? ¿Tendrá que testificar también? No, absolutamente no, aseguró Ricardo rápidamente. El fiscal es muy claro sobre mantener a Lucas fuera de esto. Pensé por un momento. Si testifico, ¿significa que Gregorio irá a prisión por más tiempo? ¿Que no podrá hacerle daño a nadie más? Potencialmente sí. Su testimonio fortalecería significativamente el caso. Entonces testificaré, decidí, por Tomás y por Lucas.
El juicio de Gregorio Davis comenzó en una fría mañana de enero. El tribunal estaba abarrotado. Parecía que todo Ciudad de México quería presenciar el proceso contra el hombre acusado de asesinar meticulosamente a mi hijo. Gregorio parecía más pequeño en el banquillo de los acusados. Su traje caro ahora reemplazado por ropa provista por el sistema penitenciario. Sus ojos, sin embargo, aún poseían ese brillo calculador que siempre me había incomodado. La presentación del caso por la Fiscalía fue meticulosa. Evidencia forense, extractos bancarios, correos electrónicos, mensajes de texto. Un rastro de pruebas que vinculaba a Gregorio directamente con la muerte de Tomás. El doctor Robles testificó sobre cómo Gregorio lo había abordado, solicitando algo que pareciera natural, pero fuera definitivo, y cómo él había suministrado una combinación de sustancias que, con el tiempo, causarían el deterioro del sistema cardiovascular, llevando eventualmente a un aneurisma o ataque cardíaco. Luego llegó el momento que más temía, el testimonio de Carla. Ella entró en la sala escoltada, luciendo como una versión fantasmal de sí misma. El cabello antes impecable estaba sin brillo, el rostro sin maquillaje, los ojos opacos. Cuando pasó por el banquillo de los acusados, Gregorio la miró con tanto odio que los guardias de seguridad tuvieron que advertirle. Carla prestó juramento y se sentó. Su voz era baja, casi inaudible a veces, mientras describía cómo Gregorio había concebido el plan. Tomás se estaba volviendo cada vez más desconfiado de mis gastos, explicó. Empezó a cuestionar transferencias, a monitorear cuentas. Gregorio dijo que podríamos resolver todo permanentemente, obtener el dinero del seguro, vender la casa, deshacernos de Margarita. Dijo que sería como si Tomás simplemente se enfermara naturalmente. ¿Y usted estuvo de acuerdo con este plan?, preguntó el fiscal. Carla dudó. No explícitamente. Yo solo no lo detuve. Gregorio dijo que se encargaría de todo, que yo solo tenía que actuar normalmente. ¿Pero usted sabía que su esposo estaba siendo envenenado? Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Carla. Yo sospechaba. Tomás comenzó a tener dolores de cabeza constantes, cansancio. Le dije a Gregorio que debíamos detenernos, pero él dijo que era demasiado tarde, que teníamos que verlo hasta el final. ¿Y qué hizo usted con esa información, señora Hernández? Nada, susurró. No hice nada. Desde la platea, observé su rostro mientras hablaba. Parte de mí quería sentir satisfacción al verla reducida a esto, confesando su complicidad en la muerte de mi hijo. Pero lo que sentí, sorprendentemente, fue una tristeza profunda. ¿Qué tipo de vacío existía en el alma de Carla que le permitió presenciar el lento sufrimiento de su esposo sin intervenir? Cuando fue mi turno de testificar, caminé hacia el banquillo de los testigos con las piernas temblorosas, pero la cabeza en alto. Hablé sobre los últimos meses de Tomás, los dolores de cabeza, la confusión ocasional, las noches sin dormir. Describí cómo se había vuelto más reservado, cómo parecía preocupado por algo que no compartía conmigo. Tomás vino a mí unos 3 meses antes de su muerte. Le conté al tribunal. Me dio una llave y la tarjeta de un abogado. Me dijo que guardara aquello y no se lo contara a nadie. ¿Y usted sabía qué era esa llave?, preguntó el fiscal. No en ese momento. Luego descubrí que era la llave de una caja de seguridad bancaria que contenía pruebas que él había reunido contra Carla y Gregorio, transferencias bancarias sospechosas, conversaciones grabadas, correos electrónicos. ¿Entonces su hijo sospechaba que algo andaba mal? Tomás siempre fue observador. Creo que comenzó a notar patrones, inconsistencias. Estaba investigando discretamente. Cuando el abogado de la defensa comenzó su interrogatorio, intentó pintarme como una suegra resentida, inventando historias para vengarme de Carla. Señora Hernández, ¿no es verdad que usted nunca quiso a Carla? ¿Que resentía su matrimonio con su hijo? Lo miré directamente a los ojos. Yo quería querer a Carla, lo intenté durante años, pero no la resentía por casarse con Tomás. Resentía la manera en que me trataba cuando Tomás no estaba mirando,
cómo intentaba aislarme de él, cómo me hacía sentir una carga en mi propia familia. ¿Y no es conveniente que ahora usted tenga la custodia de Lucas y control sobre todos los bienes de Tomás? ¿No era eso lo que usted quería todo el tiempo? Sentí que la rabia subía, pero mantuve la calma. Lo que yo quería era a mi hijo vivo. Lo que yo quería era ver a mi nieto crecer con su padre. Lo que tengo ahora es un niño traumatizado que perdió a su padre y, a todos los efectos prácticos, también perdió a su madre. No hay nada de conveniente en eso, señor. El juicio duró 3 semanas. Al final, el jurado tardó solo 4 horas en llegar a un veredicto. Gregorio Davis fue declarado culpable de asesinato en primer grado y condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Carla, debido a su acuerdo de cooperación, recibió una sentencia de 15 a 20 años por complicidad en homicidio. Con buen comportamiento, podría ser elegible para libertad condicional en 10 años. Cuando el juez pronunció las sentencias, no sentí el alivio o la satisfacción que esperaba. Se había hecho justicia, sí, pero Tomás seguía muerto, Lucas seguía sin padres, y yo seguía teniendo que recoger los pedazos de nuestra familia destrozada. A la salida del tribunal, una reportera empujó un micrófono hacia mí. «Señora Hernández, ¿cómo se siente ahora que se ha hecho justicia por su hijo?» Miré a la cámara, pensando en miles de personas mirando, esperando lágrimas o venganza satisfecha. «No existe justicia real para el asesinato», respondí simplemente. «Solo consecuencias. Tomás no regresará, no importa cuánto tiempo pase Gregorio Davis en prisión. Ahora mi enfoque es mi nieto, asegurar que crezca sabiendo cuánto lo amaba su padre, e intentar construir alguna forma de normalidad en nuestras vidas». Me alejé de las cámaras, agotada hasta los huesos. En el coche, miré el cielo gris de invierno y dejé que las lágrimas finalmente vinieran, no por el veredicto, sino por el largo camino que aún teníamos por delante, Lucas y yo. Esa noche, después de acostar a Lucas, me senté en la cocina con una taza de té y la foto favorita de Tomás. Él, sonriendo ampliamente el día de su graduación universitaria, joven y lleno de promesas. «Lo logramos, hijo», le susurré a la foto. «No como lo planeaste. Ciertamente no como yo jamás imaginaría. Pero lo logramos. Ahora voy a cuidar de tu muchacho, y juro que crecerá sabiendo qué clase de hombre era su padre». La casa estaba silenciosa, excepto por el tic-tac del reloj y el ocasional crujido de las viejas vigas. Nuestra casa, mía y de Lucas ahora. Un nuevo comienzo, construido sobre las cenizas de una tragedia. Mientras miraba alrededor de la cocina donde cociné miles de comidas, a la sala donde Tomás jugaba cuando era niño y más tarde se sentaba a ver partidos con Lucas, me di cuenta de que esta casa contenía más recuerdos buenos que malos. Y tal vez, con tiempo y esfuerzo, podríamos crear aún más. Por primera vez en muchos meses, me permití sentir una pequeña semilla de esperanza. No por la vida que perdimos, esa estaba irrevocablemente destruida, sino por la vida que aún podíamos construir, Lucas y yo juntos. La primavera llegó a Ciudad de México con una explosión de colores después del largo y gris invierno. Tulipanes y narcisos emergieron en el jardín delantero, plantados por Tomás años antes. Lucas y yo asumimos la tarea de renovar el jardín trasero, transformándolo en un espacio donde él pudiera jugar mientras yo observaba desde el porche. Los 6 meses desde el final del juicio habían sido un período de ajuste y curación lenta. Lucas continuaba en terapia, trabajando a través de los complejos sentimientos sobre sus padres, la pérdida de uno y la traición del otro. Como su tutora legal permanente, ahora tenía la responsabilidad completa por su educación, salud y bienestar emocional. No era tarea fácil a los 68 años, pero descubrí en mí recursos que no sabía que poseía. Aprendí a jugar videojuegos con él, a ayudar con proyectos escolares de ciencias, a navegar el complicado mundo social de un niño de 4º grado. Las noches eran las más difíciles para él. Pesadillas frecuentes lo hacían despertar llorando,
llamando a su padre. En una tarde de sábado, mientras plantábamos tomates cherry en el jardín, Lucas se detuvo de repente, la pequeña pala aún en la mano. «Abuela, ¿crees que deberíamos visitar a mamá?». La pregunta me tomó por sorpresa. Carla estaba cumpliendo su sentencia en una prisión estatal a unas 2 horas de distancia. Tenía derechos de visita, pero hasta ahora Lucas no había expresado deseo de verla. «¿Te gustaría eso, cariño?», pregunté cuidadosamente. Se mordió el labio, tan parecido a Tomás cuando estaba pensativo. «No sé, a veces la extraño, pero luego recuerdo lo que le hizo a papá y me enojo». Puse mi mano sucia de tierra sobre la suya. «Esos sentimientos son completamente normales, Lucas. Puedes extrañarla y aún así estar enojado por lo que sucedió. Ambos pueden ser verdad al mismo tiempo». «¿Tú la visitas?», negué con la cabeza. «No, yo no la visito». «¿Tú la odias?». Esa era una pregunta aún más difícil. Me tomé un momento para pensarlo realmente antes de responder. «No odio a Carla», respondí finalmente. «El odio requiere mucha energía que prefiero dedicarte a ti y a la memoria positiva de tu padre. Estoy furiosa por las elecciones que hizo, profundamente herida por lo que permitió que le sucediera a Tomás. ¿Pero odio? No. Principalmente siento tristeza por todo lo que se perdió». Lucas asintió, absorbiendo eso. «Si quiero visitarla algún día, ¿me llevarías?». «Claro que sí», prometí. «Cuando estés listo, si quieres, yo te llevaré. Esa es una decisión que puedes tomar cuando sientas que es el momento adecuado». Lucas volvió a remover la tierra, plantando una pequeña tomatera. Trabajamos en silencio por unos minutos, el sol caliente en nuestras espaldas, el rico olor de la tierra mojada a nuestro alrededor. «Abuela», dijo finalmente, «gracias por no obligarme a elegir». Sentí un nudo en la garganta. Este niño de 9 años comprendía matices emocionales que muchos adultos jamás dominarían. «Nunca te obligaré a elegir, Lucas», respondí. «Puedes amar a tu padre, extrañar a tu madre y aún así vivir feliz conmigo. Todos esos sentimientos pueden existir al mismo tiempo». Por la noche, después de que Lucas durmió, me senté en el porche trasero con una taza de té de manzanilla. El cielo primaveral estaba salpicado de estrellas y el aire llevaba el perfume de las flores recién abiertas. Pensé en la conversación con Lucas y en cómo, lentamente, estábamos construyendo una nueva normalidad. Al día siguiente, recibí una llamada telefónica inesperada. Era Karen, la trabajadora social designada para seguir nuestro caso. «Señora Hernández, me gustaría programar una visita para esta semana. Hay algo que necesitamos discutir personalmente». El tono de su voz me alarmó. «¿Algún problema con la tutela de Lucas?». «No, se apresuró a decir. «La tutela está perfectamente segura. Es otro asunto relacionado con Carla». 2 tardes después, Karen estaba sentada en mi sala de estar, una carpeta gruesa sobre la mesa de centro entre nosotras. Lucas estaba en casa de un amigo para un proyecto escolar, así que teníamos privacidad. «Margarita», comenzó Karen, su tono profesional pero amable. «Carla ha presentado una solicitud formal para visitas supervisadas con Lucas». Sentí que el estómago se me hundía. ¿Ella tiene ese derecho? Legalmente sí. Como madre, incluso encarcelada, ella mantiene ciertos derechos parentales a menos que sean revocados específicamente por el tribunal, lo cual no sucedió en su caso. Respiré hondo. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que el tribunal está considerando permitir visitas mensuales supervisadas en la prisión. Lucas sería acompañado por un profesional designado por el tribunal, no necesariamente por usted. La idea de Lucas visitando ese ambiente sombrío, enfrentándose a guardias, detectores de metales y el ambiente opresivo de la prisión, me resultaba profundamente incómoda. ¿Cuál es su opinión profesional sobre esto, Karen? ¿Sería bueno para Lucas? Ella dudó, claramente eligiendo las palabras con cuidado.
las investigaciones muestran que mantener algún contacto con los padres encarcelados generalmente beneficia a los niños a largo plazo, siempre y cuando la relación no haya sido abusiva. Carla nunca fue físicamente abusiva con Lucas, por lo que sabemos. Pero ella permitió que su padre fuera envenenado, señalé, incapaz de contener la amargura en mi voz. Sí, y es por eso que las visitas serían supervisadas y condicionales, explicó Karen. Un psicólogo evaluaría cómo reacciona Lucas después de cada visita. Cerré los ojos por un momento. ¿Y si Lucas no quiere ir? Entonces no será forzado, aseguró Karen. El juez ha dejado claro que los deseos de Lucas tendrán un peso significativo en esta decisión, considerando su edad y madurez. Después de que Karen se fue, me quedé sentada sola durante mucho tiempo, tratando de procesar esta nueva complicación en nuestras vidas. Por un lado, quería proteger a Lucas de cualquier contacto con la persona que había conspirado en la muerte de su padre. Por otro, sabía que impedir completamente ese contacto podría crear resentimientos futuros. Esa noche, después de que Lucas regresó y cenamos, me senté con él en su habitación mientras se preparaba para dormir. Lucas, necesito contarte algo importante, comencé, eligiendo cuidadosamente mis palabras. Tu madre ha solicitado visitarte. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Aquí? ¿Va a salir de prisión? No, no aquí. Serían visitas en la prisión, una vez al mes. Y solo si tú quieres, cariño. Nadie te obligará a hacer esto si no estás listo. Lucas se quedó en silencio, tirando distraídamente de un hilo suelto en su manta. ¿Quieres que yo vaya?, preguntó finalmente. Quiero que hagas lo que sientas que es correcto para ti, respondí honestamente. No necesitas decidir ahora. Piensa en ello. Habla con tu terapeuta en la próxima sesión. Él asintió lentamente. ¿Puedo pensarlo un poco? Todo el tiempo que necesites, aseguré. 2 semanas después, Lucas me buscó después de la cena, mientras yo lavaba los platos. Abuela, dijo, la voz pequeña pero determinada. Creo que quiero ver a mamá, solo una vez, para ver cómo es. Sequé mis manos en el paño de cocina y me volteé hacia él. ¿Estás seguro? La doctora Michelle dijo que puedo ir una vez y ver cómo me siento, explicó, refiriéndose a su terapeuta, y que no necesito seguir si no me gusta. Entonces, eso es lo que haremos. Estuve de acuerdo, atrayéndolo hacia un abrazo. Solo una visita, y luego decidiremos el siguiente paso. La primera visita a la prisión estatal fue tan tensa e incómoda como temía. Lucas estaba visiblemente nervioso mientras pasábamos por la seguridad, sus ojos abiertos ante los altos muros, las vallas y los guardias armados. Acordamos que yo esperaría en el área de visitantes mientras él, acompañado por la trabajadora social Claire, se encontraría con Carla en la sala de visitas supervisadas. 1 hora después, Lucas regresó, su rostro una máscara indescriptible de emociones. En el coche, de camino a casa, permaneció en silencio durante varios minutos antes de hablar finalmente. Se ve diferente, dijo, más vieja y triste. Asentí, manteniendo los ojos en la carretera. Me imagino que sí. Lloró mucho, continuó Lucas. Dijo que lamentaba mucho lo que le pasó a papá, que fue culpa del tío Gregorio, que no sabía qué hacer. Mantuve mi voz neutra, decidida a no influir en su interpretación. ¿Cómo te sentiste al escuchar eso? Lucas pensó por un momento. Confundido, triste, un poco enojado también. Ella seguía diciendo que me ama, que me extraña, pero... ¿Pero? Si realmente me amara tanto, ¿por qué dejó que le pasara eso a papá? ¿Por qué no lo salvó? La sabiduría de ese niño me dejó sin palabras por un momento. Es una pregunta muy importante, Lucas, y muy difícil. Le dije eso a ella, continuó. Le pregunté por qué no salvó a papá si sabía lo que el tío Gregorio estaba haciendo. Mi corazón se aceleró. ¿Y qué respondió ella? Solo lloró más y dijo que tenía miedo, que el tío Gregorio la amenazó. Pero no sé si le creo, abuela. Alargué la mano y apreté la suya suavemente.
A veces no sabemos qué creer, y está bien. Fuiste muy valiente hoy. Quiero ir a casa ahora, dijo simplemente. A la semana siguiente, la terapeuta de Lucas nos llamó para una sesión conjunta. Explicó que Lucas estaba procesando sentimientos muy complejos sobre la visita. Está lidiando con un conflicto interno profundo, explicó la doctora. Michelle, por un lado, está el amor natural por su madre y el deseo de creerle. Por otro, está la creciente comprensión de la gravedad de lo que sucedió y el sentimiento de traición. ¿Qué podemos hacer para ayudarlo?, pregunté. Seguir haciendo exactamente lo que ha estado haciendo Margarita. Ofrecer un espacio seguro para expresar todos esos sentimientos sin juicio, sin presión para elegir bandos, y respetar cualquier decisión que tome sobre futuras visitas. Lucas decidió no visitar a Carla de nuevo en los meses siguientes. En su lugar, comenzaron a intercambiar cartas, una forma de comunicación que le daba a Lucas tiempo para procesar sus emociones y responder cuando se sintiera listo. Yo leía todas las cartas de Carla antes de entregárselas, para asegurar que el contenido fuera apropiado, pero nunca censuré nada ni leí las respuestas que él enviaba. El verano llegó con días largos y calurosos. Lucas se unió a un equipo de béisbol de la liga infantil, y pasé mis tardes viendo sus partidos, aplaudiendo cada batazo, ofreciendo consuelo después de cada derrota. Nuestro círculo social se expandió naturalmente. Padres de otros jugadores, vecinos, miembros del grupo de apoyo para abuelas que crían nietos al que comencé a asistir. En una de esas reuniones del grupo de apoyo conocí a Héctor, un viudo de 70 años que criaba a su nieta de 12 años después de perder a su hija por cáncer. Algo en su manera tranquila y gentil me atrajo de inmediato. «Es un camino difícil, ¿verdad?», comentó un día, mientras tomábamos café después de la reunión. Nuestros cuerpos envejeciendo mientras corremos detrás de niños con energía infinita. Me reí, reconociendo la verdad en sus palabras. A veces siento como si hubiera vuelto 40 años en el tiempo. Partidos de béisbol, proyectos de ciencias, discusiones sobre qué película de superhéroes es la mejor. Pero no lo cambiarías por nada, ¿verdad? Héctor sonrió, sus ojos azules brillando con comprensión. Por nada, estuve de acuerdo. A lo largo de las semanas, Héctor y yo comenzamos a vernos regularmente. A veces con los niños, Olivia, su nieta y Lucas se llevaron sorprendentemente bien, y a veces solo nosotros dos, para un café o una caminata en el parque. Era una amistad cómoda, sin presión ni expectativas, solo la agradable compañía de alguien que verdaderamente entendía mi situación. En una tarde particularmente calurosa de agosto, estábamos todos en el parque. Lucas y Olivia corriendo por el césped, Héctor y yo sentados a la sombra de un roble antiguo. Estuve pensando, dijo Héctor de repente, el zoológico de Ciudad de México tiene una exhibición nocturna especial el próximo viernes. A los niños les encantaría. ¿Tal vez podríamos ir todos juntos? Me volteé para mirarlo, notando el ligero nerviosismo en su voz. Eso sería genial. Lucas ha estado hablando de esa exhibición durante semanas. Héctor sonrió, pareciendo aliviado. Genial. ¿Es una cita entonces? Sentí un rubor subir por mi cuello, algo que no experimentaba en décadas. ¿Una cita? Bueno, sí, carraspeó Héctor, de repente tímido. Una cita familiar con los niños, pero aún así, pensé que podríamos llamarlo así. Me reí, sorprendida por lo natural que se sentía. Una cita sería adorable, Héctor. Esa noche, me senté en el borde de la cama de Lucas después de apagar las luces, nuestro ritual nocturno. Lucas, ¿qué te parecería si vamos al zoológico el viernes con Héctor y Olivia? Sería increíble, exclamó. Luego hizo una pausa, una expresión perspicaz cruzando su rostro. Abuela, ¿te gusta el señor Héctor? ¿Cómo gustar? Fue mi turno de quedarme sin palabras, tomada por sorpresa por su percepción. Bueno, sí, creo que me gusta. Es un buen amigo. Lucas asintió con una sabiduría más allá de su edad. Creo que es genial. El señor Héctor es amable.
y Olivia también es bastante genial, a pesar de ser mayor. ¿Entonces no te importaría si a veces salimos todos juntos? ¿Como una familia diferente? Ya somos una familia diferente, abuela, respondió Lucas simplemente. Las familias vienen en todo tipo de formas, la doctora Michelle dijo. Lo importante es que nos amemos y cuidemos unos de otros. Tragué el nudo que se formó en mi garganta. ¿Cuándo te volviste tan sabio, pequeño? Se encogió de hombros, sonriendo. Aprendí de la mejor. A medida que el verano daba paso al otoño, nuestra vida continuaba evolucionando. Lucas regresó a la escuela, ahora en 5º grado, con nuevos amigos y desafíos. Héctor y yo nos acercamos gradualmente, nuestra amistad evolucionando naturalmente hacia algo más profundo. Era una relación madura y tranquila, basada en el respeto mutuo y la comprensión compartida. Un año después de la muerte de Tomás, organizamos una pequeña ceremonia conmemorativa en el jardín que Lucas y yo habíamos cultivado juntos. Plantamos un joven manzano, la fruta favorita de Tomás, e invitamos solo a algunas personas cercanas. Ricardo Fuentes, que se había convertido en un amigo de confianza, algunos colegas de trabajo de Tomás que se mantuvieron en contacto, Héctor y Olivia, y 2 primos lejanos que habían apoyado a Lucas durante el juicio. Mientras estábamos reunidos alrededor del árbol recién plantado, Lucas dio un paso al frente, sosteniendo un trozo de papel. «Escribí algo para mi papá», anunció, la voz pequeña pero firme. Todos nos quedamos en silencio respetuoso mientras él comenzaba a leer. «Querido papá, hace 1 año que te fuiste. La abuela dijo que escribirte podría ayudar, aunque no puedas leer de verdad. Estoy en 5º grado ahora y juego béisbol. El entrenador dice que tengo un buen lanzamiento, como tú tenías. A veces me enojo porque no estás aquí para ver mis partidos o ayudarme con la tarea de matemáticas. La abuela lo intenta, pero dice que las matemáticas nunca fueron su fuerte. Ella se ríe cuando dice eso. Te extraño todos los días, pero no duele tanto como antes. La doctora Michelle dice que eso es normal, que el dolor cambia con el tiempo. No significa que te quiera menos. La abuela me ha cuidado muy bien. Ella hace panqueques de chocolate los domingos como tú hacías, y siempre me deja elegir una película en la noche del viernes. Ahora también tenemos nuevos amigos, el señor Héctor y Olivia. Son geniales. Le escribí a mamá la semana pasada. Es raro, pero creo que es lo correcto. Todavía estoy enojado con ella, pero la doctora Michelle dice que puedo estar enojado y aún así importarme a alguien al mismo tiempo. Prometo que recordaré todas las cosas que me enseñaste. Cómo atarme los cordones de los zapatos, cómo hacer el lanzamiento perfecto en el béisbol y cómo ser amable incluso cuando es difícil. Te amo para siempre, Lucas. Cuando terminó de leer, no había un ojo seco en el jardín. Lucas dobló cuidadosamente el papel y lo puso en un pequeño agujero que había cavado cerca del árbol, cubriéndolo con tierra. Así papá siempre sabrá cómo estoy, explicó. Esa noche, después de que todos se fueron y Lucas estaba en la cama, me senté en el porche mirando el árbol recién plantado, su silueta delicada contra el cielo nocturno. Estarías orgulloso de él, Tomás, le susurré al aire tranquilo de la noche. Tan orgullosa como yo lo estoy. Sentí una paz que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. La vida que teníamos ahora no era la que habíamos planeado. Ciertamente no era la que Tomás había imaginado cuando preparó esa caja de seguridad secreta para protegerme. Era una vida construida a partir de las cenizas de una tragedia, marcada por cicatrices profundas. Pero también era una vida llena de amor, de nuevas conexiones, de crecimiento. Lucas estaba floreciendo, aprendiendo a navegar emociones complejas con sabiduría más allá de su edad. Yo había descubierto reservas de fuerza que nunca supe poseer. Y tal vez lo más sorprendente, había encontrado un nuevo propósito e incluso una nueva oportunidad de compañerismo con Héctor, algo que jamás imaginé posible a los 68 años. La vida continúa de maneras que nunca podríamos predecir, murmuré a la noche, con una sonrisa melancólica en los labios. ¿Verdad, hijo?
Una suave brisa agitó las hojas del manzano, como en respuesta. Y por un momento sentí a Tomás cerca de nuevo, su amor envolviéndonos como siempre lo había hecho, incondicional, protector y eterno. Nada borraría lo que habíamos perdido. Nada cambiaría las terribles elecciones que Carla y Gregorio habían hecho. Pero el futuro todavía era nuestro para moldear, mío, de Lucas y ahora también de Héctor y Olivia. Una familia no convencional, construida no solo por la sangre, sino por la elección y el amor. Apenas 3 años pasaron desde ese primer árbol conmemorativo plantado en nuestro jardín. Lucas ahora tenía 12 años, creciendo rápidamente, sus rasgos cada vez más similares a los de Tomás. Se destacaba en el béisbol, tenía un pequeño grupo de amigos leales y continuaba sus sesiones con la terapeuta, aunque ahora solo mensualmente. Nuestra familia expandida había encontrado un ritmo cómodo. Héctor y yo nos casamos en una pequeña ceremonia en el jardín hace 2 años, con Lucas y Olivia como nuestros únicos testigos oficiales. Decidimos mantener nuestras casas separadas, yo con Lucas, Héctor con Olivia. Pero pasábamos la mayoría de los fines de semana juntos, creando nuevas tradiciones familiares. Carla continuaba cumpliendo su sentencia, ahora en el 4º año de 15. Lucas había retomado las visitas ocasionales, aproximadamente cada 3 meses, siempre acompañado por un profesional designado por el tribunal. Las visitas eran difíciles, frecuentemente emocionales, pero Lucas insistía en querer mantenerlas. «Necesito entender», me explicó una vez. «No para perdonar, todavía no, sino para entender». En una hermosa mañana de sábado, el cartero entregó una carta dirigida a mí. El remitente me sorprendió. Carla Hernández, Prisión Estatal de Colorado, ala femenina. En 3 años, Carla nunca había intentado contactarme directamente. Nuestra comunicación era estrictamente a través de los canales oficiales, relacionada exclusivamente con Lucas. Ver su nombre en el sobre me puso instantáneamente tensa. Héctor estaba conmigo cuando abrí la carta, su presencia reconfortante a mi lado. Margarita, escribo esta carta después de mucho tiempo de reflexión y varios intentos descartados. No hay palabras adecuadas para lo que necesito decir, pero lo intentaré de todos modos. Primero, nunca pedí su perdón porque sé que no lo merezco. Lo que le sucedió a Tomás, lo que permití que sucediera, es imperdonable. Vivo con ese conocimiento todos los días, a cada momento. Pero hoy no escribo sobre el perdón. Escribo para agradecer. Le agradezco por haberle dado a Lucas estabilidad y amor cuando yo destruí su mundo. Le agradezco por permitirle visitarme, por nunca hablar mal de mí con él. Lo sé por nuestras conversaciones, por dejarlo formar sus propias opiniones, incluso cuando sería más fácil para usted enseñarle a odiarme. Lucas me cuenta sobre el béisbol, sobre la escuela, sobre usted y Héctor y Olivia. Habla sobre el árbol de Tomás en el jardín, sobre cómo ustedes agregan una nueva planta cada año. Él parece equilibrado, feliz dentro de lo posible, y eso es enteramente gracias a usted. También escribo para decirle que dejé de luchar por la reducción de mi sentencia. Rechacé la última audiencia de libertad condicional. Cumpliré los 15 años completos. Es lo mínimo que puedo hacer. Finalmente, quiero que sepa que cuando salga de aquí, no interferiré en la vida que ustedes construyeron. Lucas tendrá 21 años entonces, un adulto, capaz de decidir qué relación quiere tener conmigo, si alguna. Respetaré plenamente esa decisión. Tomás tuvo razón en protegerla. Él siempre vio lo que yo me negué a ver. La fuerza y el corazón que usted tiene. No fui digna de ninguno de ustedes. Con respeto y gratitud, Carla. Cuando terminé de leer, me di cuenta de que estaba llorando. No eran lágrimas de tristeza, ni de rabia, sino algo más complejo, un reconocimiento del terrible peso que todos cargábamos y tal vez un pequeño alivio por esa tardía admisión. ¿Vas a responder?, preguntó Héctor gentilmente. No sé, respondí honestamente. Necesito pensar. Durante días llevé esa carta conmigo,
releyéndola en los momentos tranquilos, tratando de entender mis propias emociones conflictivas. No había perdonado a Carla. Dudaba que algún día pudiera perdonarla completamente. Pero había algo en su carta que parecía genuino, un atisbo de la persona que tal vez pudo haber sido en otras circunstancias. Una semana después, me senté a la mesa de la cocina y comencé a escribir una respuesta. Carla, recibí su carta. Fue inesperada, pero agradezco su honestidad. No puedo ofrecerle perdón, no me corresponde darlo. Tomás era quien necesitaría perdonar y esa oportunidad le fue arrebatada. Pero reconozco su decisión de asumir total responsabilidad cumpliendo su sentencia completa. Es un paso en la dirección correcta. En cuanto a Lucas, continuaré haciendo lo que siempre he hecho, ponerlo a él primero. Esto significa permitirle mantener algún tipo de relación con usted, en la medida en que sea saludable para él. También significa protegerlo de cualquier daño adicional. Está creciendo para convertirse en un joven notable, amable, reflexivo, a veces profundamente sabio para su edad. Veo mucho de Tomás en él, no solo en la apariencia, sino en el carácter. Creo que, cuando llegue el momento, Lucas tomará sus propias decisiones sobre su futura relación con usted. No interferiré en esas decisiones, sean cuales sean. Margarita. Era una respuesta corta, sin efusión emocional, pero honesta. Sellé el sobre y lo puse en el correo al día siguiente. A medida que los años pasaban, Lucas seguía creciendo, transformándose de niño a adolescente. A los 15 años, era casi tan alto como Tomás había sido, con la misma sonrisa fácil, la misma risa contagiosa. Sus visitas a Carla se habían vuelto menos frecuentes, ahora solo 2 veces al año, pero mantenía correspondencia regular con ella. En una noche, después de regresar de una de esas visitas, Lucas se sentó conmigo en el porche, observando el jardín conmemorativo que habíamos expandido a lo largo de los años. El manzano original ahora producía sus primeras frutas, y a su alrededor crecían rosales, arbustos de lavanda y un pequeño banco de madera donde frecuentemente me sentaba a leer. «Abuela», comenzó Lucas, su voz ahora más profunda, una señal de la adolescencia en pleno apogeo. «Siempre quise preguntarte algo, pero nunca encontré el momento adecuado». «Puedes preguntar cualquier cosa», respondí, dejando a un lado el libro que estaba leyendo. ¿Crees que papá sabía lo que estaba pasando? ¿Sobre lo que el tío Gregorio y mamá estaban haciendo? La pregunta me tomó por sorpresa. En todos estos años, Lucas nunca había preguntado tan directamente sobre los detalles de la muerte de Tomás. Creo que él sospechaba que algo andaba mal, respondí cuidadosamente. Por eso tomó medidas para protegerme, para protegernos. Dejó la caja de seguridad con las pruebas, el apartamento, todo preparado. Lucas asintió lentamente. He estado pensando mucho en eso últimamente. Sobre cómo debe haberse sentido papá, sospechando pero sin estar seguro, imaginando si su propia esposa podría estar haciendo algo así. Debió haber sido insoportablemente difícil para él, estuve de acuerdo. ¿Sabes qué es extraño?, continuó Lucas. Mientras más viejo me hago, más difícil es recordar cosas específicas sobre él. Cómo sonaba exactamente su voz o cómo era cuando me abrazaba, pero al mismo tiempo siento que lo entiendo mejor ahora que cuando era niño. Alargué la mano y apreté su hombro. Creo que eso es natural. Nuestros recuerdos cambian, pero nuestra comprensión se profundiza. Y tienes mucho de él en ti, ¿sabías? No solo en la apariencia. Lucas sonrió, una sonrisa agridulce. Mamá dijo lo mismo hoy. Dijo que a veces le cuesta mirarme porque me parezco mucho a él. Nos quedamos en silencio por un momento, contemplando el jardín y las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo nocturno. ¿Sabes, abuela?, dijo Lucas finalmente. Creo que entiendo ahora por qué nunca intentaste que yo odiara a mamá, incluso después de todo lo que pasó. Sabías que yo necesitaría descubrir mis propios sentimientos al respecto.
Los sentimientos complicados son parte de ser humano, respondí. Rabia, amor, decepción, anhelo, todos pueden coexistir al mismo tiempo. Nadie puede decirte cómo sentir, ni siquiera yo. La odio por lo que hizo, admitió Lucas, su voz baja. O al menos odio sus acciones, lo que permitió que sucediera, pero no puedo odiarla por completo. ¿Eso me convierte en una persona horrible? Eso te convierte en un ser humano, respondí firmemente. Y en un ser humano extraordinariamente compasivo, considerando todo. Lucas asintió, pareciendo encontrar algo de consuelo en mis palabras. Hay algo más que quería decirte. Decidí que quiero estudiar Derecho, como papá. Quiero ayudar a personas como nosotros, familias afectadas por crímenes. Mi corazón se llenó de orgullo. Tu padre estaría muy orgulloso de esa elección. ¿Crees?, preguntó, sonando de repente como el niño más joven que alguna vez fue. Estoy absolutamente segura, respondí. Más tarde esa noche, después de que Lucas subió a su habitación, me senté sola en el jardín, bajo la suave luz de la luna. Pensé en Tomás, en cómo había previsto la necesidad de protegerme, en cómo su amor continuaba guiando nuestras vidas tantos años después. Mira al hombre en el que se está convirtiendo tu hijo, le susurré al viento nocturno. Mira cómo transforma el dolor en propósito, cómo encuentra su camino a través de la oscuridad. Lo preparaste bien para esto, incluso en el poco tiempo que tuviste con él. En algún lugar, imaginé a Tomás sonriendo. Esa sonrisa gentil que Lucas había heredado. No porque creyera que él pudiera realmente escucharme, sino porque mantener viva su memoria de esa forma me daba fuerza. A los 74 años, yo había vivido más de lo que jamás imaginé. Perdí un esposo, luego un hijo, enfrenté traiciones inimaginables y dolores profundos, pero también encontré nuevos comienzos, un amor inesperado con Héctor, una familia expandida con Olivia y la alegría incomparable de ver a Lucas crecer y prosperar contra todo pronóstico. La vida rara vez sigue el camino que planeamos. A veces nos lleva por caminos oscuros y tortuosos, a través de tormentas que parecen interminables. Pero incluso en las circunstancias más sombrías, incluso cuando perdemos a quienes más amamos, siempre existe la posibilidad de encontrar luz de nuevo, si tenemos el coraje de seguir caminando. Tomás me enseñó eso con su último acto de amor, esa llave plateada y las pruebas cuidadosamente reunidas. Él sabía que yo encontraría una fuerza que ni sospechaba poseer. Él sabía que, incluso cuando todo parecía perdido, todavía había un camino por delante. Y él tenía razón. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en suscribirse y dime en los comentarios, ¿qué parte te dejó boquiabierto? Y no olvides hacerte miembro para tener acceso a videos exclusivos que no publico aquí. Te espero allí.